Queridos amigos de la fauna ibérica, una de las experiencias más gratas en esta patria nuestra, de ordinario reseca, es un paseo por el bosque después de las primeras lluvias de septiembre, sobre todo si el bosque es de quejigos, de robles o de encinas. Hay un olor en el ambiente que anuncia que algo va a cambiar. Las agallas del quejigo están tomando ya los sutiles tonos de cuero viejo del invierno. En el cielo, las escuadras de las aves que bajan desde los países escandinavos están ya anunciándonos que llega el otoño. Pero el otoño, al que se le ha dado un sentido de ocaso, de anuncio de esa muerte aparente de la naturaleza que tiene lugar durante el invierno, es una segunda primavera para muchos de los animales de nuestros resecos bosques mediterráneos. Hay particularmente un duendecillo de nuestros bosques que en esta época concretamente va a iniciar la más prodigiosa aventura de su vida. Para descubrirle hay que saber leer el idioma del suelo del bosque. Un tronco cualquiera, caído a la vera de unos quejigos, puede encerrar el principio y quizá el fin de una aventura fabulosa. Hace apenas 8 días, con el primer chaparrón, se habrán despertado los lirones caretos que estaban sumidos en el letargo estival. Vigorizados con las moras, las bayas del espino, las avellanas, los lirones han entrado en celo. Como indican muy bien los pelillos que se encuentran en torno al agujero de la vieja tronca, han debido celebrarse ya las bodas bulliciosas de los lirones caretos y las peleas de los machos. Dentro de este tronco, quizá en una semana o dos, cuando las hojas del quejigo comiencen a ponerse amarillas, vendrán al mundo los pequeños lirones caretos. Nosotros vamos a tratar de contarles la historia de su vida, lo que va a pasar en este rincón, en el corazón del viejo tronco perdido en el bosque. Pero abandonemos por unos momentos a la hembra del lirón careto que está alumbrando a sus pequeños para deleitarnos en la contemplación del espectáculo magnífico del otoño en el bosque caducifolio de la montaña. Y busquemos más abajo, en las vallejadas, a los protagonistas de nuestra historia, a los machos que están fuera de las oquedades donde sus compañeras traen al mundo a los pequeños. El lirón careto, llamada rata colina en algunas partes de España, aunque no tenga nada que ver con las ratas, ya que si bien es un roedor, ostenta una belleza, una movilidad, unas posibilidades extraordinarias, tiene todo el aspecto y quizá todas las sutilezas de un pequeño duende. Los ojos enormes, los pabellones auriculares siempre en movimiento, sensibles, como dos pantallas de radar. El lirón careto, criatura común en todos los bosques caducifolios y sobre todo mediterráneos, esclerófilos, es sin embargo un perfecto desconocido para la gran masa de los pobladores de la península ibérica. Precisamente nos gustaría decirles, antes de volver a la vieja tronca a través del paisaje otoñal, que describir, conocer profundamente a las criaturas desconocidas de nuestra fauna es uno de los móviles más queridos y seguramente de las empresas más emocionantes de nuestra serie.
Pero ya han venido al mundo los pequeños lirones caretos, los duendecillos. Ya llevan algunos días dando vida, nueva vida. 7 prodigiosos cachorros a la vieja tronca perdida en el bosque. Y nosotros, al contemplar a esta criatura de apenas una semana de vida, nos sentimos como responsables de una profanación. Hemos penetrado, quizá por primera vez, con la luz, con la cámara, en el mundo secreto de los duendes, de nuestros bosques. Y con nuestra cámara, amigos, hemos llevado a miles, a millones de españoles y de telespectadores de todo el mundo a espiar, a profanar de alguna manera la intimidad del mundo familiar de los lirones caretos. No ha sido fácil, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena un esfuerzo de 2 años para que podamos conocer, dentro de su propia madriguera, donde nunca el ojo del experto naturalista había penetrado, la vida de los lirones caretos. La madre está muy atareada, porque, aparte de amamantar a sus 7 cachorrillos, les va a enseñar muy pronto a comer. Durante la noche, cuando nadie puede verla, ha ido trayendo a la despensa la comida que van a aprender a degustar estos pequeños omnívoros. Pasan todo el día los pequeños lirones caretos en compañía de su madre, siempre en estrecho contacto, en perpetua compañía, en el interior de la tronca. Porque allí tienen la bien surtida despensa. Allí tienen las bellotas tempranas, las bayas del majuelo, los escaramujos, las caracolas, tantos y tantos productos del bosque y del sotobosque, las moras, agridulces. Allí tienen los lirones todo un mundo de provisiones que les va a permitir desarrollarse deprisa antes de que vengan los fríos y las nieves del invierno. Porque les decía que el lirón es un animal de doble primavera. Tiene las primeras paradas nupciales, las primeras bodas y el primer parto en primavera. Descansa enrollado en el interior de cualquier oquedad durante el estío y vuelve a reproducirse en el otoño. Tiene muchas y muy buenas razones el lirón careto para darse prisa en traer al mundo 2 camadas al año. 2 camadas copiosas. Su principal razón es que tiene muchísimos enemigos. Tiene que alimentar a todo un ejército de depredadores. Los lirones caretos, a través de 5 subespecies o razas diferentes, habitan prácticamente la mayor parte de la península ibérica y de las Islas Baleares. Algo más pequeños que las ratas comunes, más grandes que los ratones, constituyen un elemento importantísimo en la biomasa de nuestros bosques. Por ello, desde el cárabo, quizá el más cualificado de sus depredadores entre rapaces nocturnas, perfectamente utillado, con su plumaje silencioso y con sus garras poderosas para darles caza, hasta el pequeño mochuelo, que puede actuar no solamente en las tinieblas, sino también durante el día, los enemigos
de los lirones caretos resultan prácticamente innumerables. El búho chico, que ostenta una faz adornada con sus altivos cuernecillos u orejas, es también un depredador muy específico de los roedores del tamaño del lirón careto. El ratonero, sin embargo, le persigue durante el día y, como su propio nombre indica, además de las ratas y ratones, los lirones caretos son sus presas favoritas, como ocurre con el pequeño cernícalo. La jineta, que está entre los primeros depredadores del lirón careto entre los mamíferos, no cesará de poner en juego sus tácticas para darle caza de día o de noche. Otro tanto ocurre con el turón, que menos capacitado que la jineta para la carrera y para el salto, está dotado, sin embargo, de un olfato infalible y también de una constitución anatómica que le permite introducirse en algunas de las madrigueras como viejas uras de conejo donde se aletargan o crían los lirones caretos. La comadreja quizás sea el más sofisticado de los mustélidos para la captura de roedores pequeños y medianos. Puede penetrar en cualquier rincón. Su agresividad, su táctica de combate, la permite vencer incluso a las más fuertes y vigorosas ratas, y mucho más fácilmente a los lirones. El zorro es ya un depredador marginal del lirón careto. Más grande, prefiere sin duda a los conejos. Entre los ofidios, la víbora del ataste, especializada precisamente en la caza de pequeños mamíferos, de pequeños vertebrados de sangre caliente, puede seguir perfectamente el rastro de los lirones utilizando su lengua bífida, que es como un olfato exteriorizado, como una pituitaria que se pudiera sacar de las fosas nasales para palpar las moléculas olfativas. Resulta, por lo tanto, perfectamente comprensible el hecho de que en la vieja tronca perdida en el bosque, en cuyo corazón hemos podido meternos con nuestras cámaras, haya una tremenda actividad durante los días del otoño. Hay que comer a prisa, sobre todo la vieja lirona, que tiene que amamantar a los 7 pequeños. Hay que comer a prisa porque antes de que llegue el mes de diciembre es preciso tener las suficientes reservas para aletargarse, para caer en el sueño invernal que durará 3 o 4 meses a salvo de tantos y de tan especializados depredadores. El desarrollo de los lirones caretos es rapidísimo. El periodo de gestación dura poco más de 3 semanas. A los 3 meses de nacer, estos animales pueden considerarse como adultos, pueden aparearse y procrear. Merced a esta tremenda capacidad reproductora, sirven los lirones caretos primero para aprovechar una serie de recursos selváticos, como todas las bayas despreciadas por el hombre, multitud de frutillas y de vegetales que otros animales no consumen, y transformarles en proteínas que utilizan tan bellos y cualificados depredadores como las rapaces nocturnas, los mustélidos, las jinetas, los gatos salvajes, las rapaces diurnas. Aún con los ojos semicerrados, se inician ya los pequeños lirones caretos en la comida de alimentos vegetales. La bonita valla del majuelo está siendo en este caso perfectamente manejada por las manos dotadas de dedos hábiles de la lirona. Está siendo devorada cerca del lironcillo, que aprende así a utilizar los alimentos vegetales. Pero no desprecian los lirones
los alimentos de origen animal. Hemos podido comprobar que en sus despensas hay también numerosos insectos, caracolillas, y que incluso persiguen a sus primos, los ratones campestres. A medida que van pasando los días y que se desarrollan los pequeños duendecillos en el interior de la tronca, el paisaje se va cubriendo con los oros, con los colores bellísimos del otoño en la península ibérica. En todos los lugares donde el lirón habita, desde los bosques de la cornisa cantábrica, pasando por los mediterráneos del interior de la península ibérica y del sur hasta las Islas Baleares, se da esta segunda reproducción otoñal que permite a la especie mantener el estatus poblacional a salvo de la intensa depredación que sufre. No dejará maese raposo andariego en sus andanzas por el bosque de visitar la vieja tronca. Sabe seguramente maese raposo que en el interior del nido abandonado donde hace años seguramente se criaron los picos carpinteros no hay manera de penetrar. Sería necesario un punzón, sería preciso el uso de herramientas como la de los picos carpinteros que hicieron el nido para entrar dentro de la fortaleza de los lirones caretos. Pese a todo, maese raposo hará lo posible, quizá, para mantener la paz, para tratar de entrar, para tratar de profanar la hermética madriguera de madera donde viven los lirones caretos. Pasado el peligro, que seguramente conoce muy bien la vieja lirona, vuelven los pequeños a amamantarse, a mamar infatigablemente para crecer, porque estas segundas camadas de lirones tienen siempre gravitando sobre su vida la espada de Damocles de los cambios de tiempo. Si el invierno se precipita, si el otoño es corto, si vienen pronto las heladas o las nevadas, muchas de estas camadas de lirones no llegan a término. Mueren por falta de las grasas necesarias para letargarse durante el largo invierno. El otoño trae nuevos personajes al mundo de los lirones caretos, el alcaudón. El otoño, con los últimos rayos del sol, mueve también a grandes cazadores que, si no a los lirones caretos como presas, buscan un lugar donde pasar el invierno. La culebra de escalera. Uno de los enemigos más sofisticados, no solamente de los lirones caretos, sino de todos los pequeños y medianos roedores. Porque si bien carece del veneno de las víboras, es tremendamente vigorosa y puede penetrar en casi todos sus fortines, por inexpugnables que parezcan.
la lengua bífida de la culebra de escalera, el olfato exteriorizado, la va a permitir en este caso expulsar a los lirones de la vieja tronca y colaborar en una insólita cacería con el recién llegado alcaudón. Se ponen a salvo rápidamente los pequeños lirones y su madre. Más lenta, la culebra va recorriendo el interior de la tronca. Pero el alcaudón, inmisericorde, quiebra la primera aventura del pequeño lirón careto que quizá ha salido al aire libre en pleno día por primera vez en su vida. Lentamente, la gran culebra de escalera busca otro sitio más seguro para pasar el invierno. Y así continúa la vida en el duro bosque esclerófilo. El alcaudón se lleva la presa a su despensa para despedazarla e ingerirla en los días de mal tiempo, cuando no pueda cazar. Con todo detenimiento, elegirá antes una espina donde fijar perfectamente su trofeo, que será conservado por las bajas temperaturas. Evidentemente, en el criterio humano, la secuencia es cruel. Pero la vida en la naturaleza es así. Vuelven los lirones a la tronca, un pequeño menos. Más comida para sus hermanos, más posibilidades de salir adelante. Y también para el alcaudón, que tiene que desafiar a los rigores del próximo invierno. Irán pasando los días, se irán acercando las noches largas y frías y habrán de engordar y de crecer los lirones caretos para tener las reservas suficientes para desafiar 4 largos meses de letargo invernal. Durante la primera parte del capítulo que dedicamos al duendecillo del bosque, el lirón careto, nos metíamos en el interior de su inexpugnable madriguera. Contemplábamos una familia compuesta por una madre y 7 cachorros. Íbamos pasando revista de sus muchos enemigos: el cárabo, el mochuelo, el búho chico, el ratonero, el cernícalo, la jineta, el turón y maese raposo. Comprobábamos cómo, si bien se libraron del ataque de algunos de sus enemigos, sucumbieron a las asechanzas de otros, como el pequeño alcaudón. Volvemos a las aventuras de los lirones
caretos. Ha avanzado ya mucho el otoño. Las hojas del quejigo se han vuelto amarillas. Algunos de los árboles están ya desnudos. Y el cárabo, infatigable, andariego, explorador y conocedor de todos los rincones del bosque, sabe que allí, en el interior de aquel viejo nido de pájaros carpinteros, viven algunas de sus presas más apetecidas, los lirones caretos. Pasará horas y horas el cárabo en el bosque húmedo del otoño, esperando la salida de los lirones. Azuzado por el hambre, no solamente espiará durante las horas nocturnas, sino que incluso en los días nublados estará montando la guardia, cual si fuera un ratonero u otra rapaz diurna. Pero los lirones caretos se sienten seguros dentro de su inexpugnable madriguera. Saben muy bien que en su interior solo pueden penetrar unos pocos enemigos. Saben muy bien que cuando llega la noche es precisamente el momento en que su vida cobra auténtica energía. Es el momento del orto. Entonces, los pequeños cachorros recorren los distintos departamentos de la madriguera. Como muy pronto, saldrán a explorar las tierras circundantes. Entonces, la vieja lirona abandona la quietud que presagia el letargo y se dedica a comer, mientras el cáramo busca una buena atalaya para la caza nocturna. La noche es el mundo de muchos de los pequeños animales del bosque. La noche es el paraíso, por ejemplo, la noche fresca del otoño y la noche fría del invierno de los turones. Los turones andan ahora en celo. Los turones están olfateando cada rincón del sotobosque para detectar el paso de sus compañeras. Son juguetones, lúdicos, los turones. Se caracterizan precisamente por sus saltos, por sus danzas, que han sido muy bien estudiadas por los etólogos. Y mientras el cárabo vigila, y seguramente no osa atacar a los turones mustélidos vigorosos, con los que sería peligrosa una pelea, está ya, bajo la luna, la pareja de turones entregada a la danza nupcial. Los turones son mustélidos que frecuentan sobre todo las orillas de los ríos y las tierras más o menos encharcadas, pero también pueden vivir en los bosques secos. Hay muchas variaciones individuales en el pelaje de los turones. Algunos son francamente negros, otros prácticamente albinos. Y no dejan de olisquear en las fuentes, en los manantiales, a la vera de los arroyos, a la búsqueda de las ratas de agua, que son algunas de sus presas favoritas. Pero esta noche no andan de caza los turones, afortunadamente para los pequeños duendes del bosque. Esta noche los turones están de bodas.
Y cuando se encuentran en la época nupcial, hasta los carnívoros más cualificados, hasta los matadores más intransigentes, olvidan temporalmente su oficio. Mientras la familia de Lirones Caretos trata de atesorar energías para pasar el invierno, una nueva familia se empieza a formar aquí, a la vera del manantial. Pero la hermosa Gineta no está precisamente de bodas en la noche del bosque. También la Gineta sabe, seguramente de memoria, que en aquella tronca caída, aparentemente inerte, se esconde la familia de Lirones Caretos. La bulliciosa familia que en las noches está recorriendo todos los departamentos de su vivienda y está llenándose el estómago con todos los frutos que aporta la vieja Lirona en sus salidas al exterior. No dejará de llegar al oído finísimo de la Gineta el ruido que hacen los roedores en el interior de la tronca hueca, el golpeteo de sus patitas y el roer de sus incisivos. Pero, como cada noche, los lirones salen al exterior para cosechar las frutillas, las raíces, las lombrices, los invertebrados que constituyen la base de su dieta. Mientras los pequeños se aventuran ya a más de 10 o 20 metros de la tronca, la lirona está hundiendo el hocico entre el césped para encontrar los sabrosos tubérculos, los gusanos, las larvas, que la permitirán seguir amamantando a la prole de 6 cachorros ya crecidos. Comen pronto los lironcillos caretos, con toda la gracia de estos bigotudos, ágiles, inquisitivos, preciosos roedores que están llenándose de alimento en la noche. Pero no abandonan ni por un momento la vigilancia. El oído del lirón careto es exquisito, y todos, la madre primero y todos los pequeños detrás, hasta el Benjamín, que casi no puede subir, que crea un suspense en nuestra historia, se meten en su castillo inexpugnable. Y el cárabo, siempre el cárabo. El cárabo no se cansa de espiar. El cárabo sabe que alguno de aquellos lirones constituirá una buena cena para alguna noche. No desconoce seguramente la Gineta que ella no puede penetrar en el reducto de los lirones. Anda olfateando aquí y allá tras el rastro que han dejado los pequeños al comisquear entre la hojarasca. Anda olfateando sobre la tronca en la pista sabrosa, seguramente de su pieza preferida, favorita, el lirón careto. Y en el interior, la vieja lirona inmóvil, con el cabello hirsuto, en punta. Y mientras la Gineta olfatea la entrada de la casa de los lirones, hay algunos pequeños que ni siquiera en esos momentos se pueden estar quietos. Tienen que mover el rabo, andar dándose vueltas bajo la lirona, obligar a mamá a cambiar de postura.
precisamente en este momento, cuando está la jineta olfateando en nuestra casa. Cuando ha llegado además un refuerzo, la pareja de la jineta cazadora. Y quien, evidentemente, no tiene ninguna prisa y no se pierde punto de lo que pasa, es el cárabo. El cárabo, obsesivamente, está pendiente de aquel orificio por donde sabe que tarde o temprano saldrá un lirón careto. Son los lirones caretos gente alegre y bulliciosa, tan pronto como se va el peligro, a comer, a recorrer los distintos departamentos de la gran casa solariega a la búsqueda de las bellotas, de las bayas del majuelo, de los escaramujos, de las caracolas, e incluso a los departamentos superiores donde está el servicio higiénico. Pero no tarda en llegar otro visitante más peligroso que la jineta, el turón. Un turón cuyas dimensiones pueden quizá permitirle penetrar en el mundo prohibido de los lirones. Tienen los lirones, como hemos visto para estas circunstancias, una salida de emergencia. Tampoco se van a precipitar porque saben que si bien el turón puede penetrar por la entrada principal de la casa, jamás podría seguirles a través de la pequeña grieta que comunica también con el exterior, como si fuera la puerta de servicio. Y mientras el gordo turón se esfuerza en ir metiéndose por los estrechos pasadizos del viejo nido de picos carpinteros transformado en vivienda por los lirones, estos, seguramente sin precipitarse demasiado, se van a ir por la puerta de escape. Pero en esta historia de los lirones siempre hay un personaje que se aprovecha del esfuerzo del vecino para dar un disgusto a nuestra familia protagonista. Otro pequeño lirón ha tenido que pagar el tributo de su vida para que sus 5 hermanos puedan llegar al invierno. Y entre tanto el turón, que ha sido involuntario colaborador del paciente cárabo, vuelve a salir por el agujero por donde ha penetrado, porque no puede seguir a los lirones a través de la salida de emergencia. Queda la casa vacía. Quizá no vuelva nunca más nuestra familia de lirones a este lugar donde ha perdido tantos miembros de su estirpe. Quizá cuando llegue el invierno estarán ya buscando el adecuado acomodo en otros lugares desconocidos por sus enemigos. Porque el invierno, que cubre de nieves y de hielos muchos de los montes y de las laderas donde viven los lirones caretos, acaba prácticamente con sus posibilidades alimentarias. No pueden acceder a la comida. Entonces, los lirones caretos ponen en marcha uno de los más sofisticados mecanismos de su biología para afrontar a la estación invernal. Es el momento de los rigores climáticos que incluso a los grandes herbívoros de la fauna ibérica, como las cabras hispánicas, les ponen en aprietos para sobrevivir. Han de buscar los machos monteses hasta las hojas y las cortezas de la encina para sobrevivir
a los malos días de la nieve. Andan incluso los venados adelgazando en apuros después de la apasionada parada nupcial, ocultándose en los bosques en espera de los pastos de la primavera. Y los animales más menudos, como las liebres, han de recorrer amplios espacios en sus dominios para encontrar alimento y para huir de sus enemigos. Y no digamos los pequeños conejos que, hundidos en la nieve, no tienen más remedio que acceder a los alimentos, sean estos hierbas, brotes, hojas o cortezas, para no sucumbir a los fríos invernales. ¿Qué hacen, entre tanto, los pequeños, los frágiles lirones caretos? ¿Qué hacen los miembros de nuestra familia? Metámonos en el interior de este viejo nido de urracas tapizado con hojarasca y descubriremos a uno de nuestros lirones caretos, crecido ya, profundamente dormido, aletargado, viviendo de las reservas que acumuló durante el otoño. Pero a cada invierno le sucede su primavera. Y en el encinar extremeño, lejos de los rigores de la montaña, la primavera se instala muy pronto. Se cubren los campos de flores, se escucha el cántico de los pájaros por todas partes y recomienza nuevamente la vida. La cierva, en los albores del mes de mayo, está ya lamiendo al pequeño gabato. Y en la encina, el zorzal está sacando adelante a su prole temprana. No podían faltar a la cita de la primavera los prolíficos lirones. Han despertado del letargo invernal tan pronto como los primeros rayos del sol se han dejado sentir en el bosque. Están ya rápidamente, sin perder un minuto, buscando a sus parejas y engordando, porque tienen que traer al mundo una nueva camada antes de que llegue el verano. Y evidentemente, la crianza de la nueva prole implica todos los preparativos que contemplamos en el otoño. La construcción del nidal, ocupado temporalmente por el macho y por la hembra. Después, el galán se marchará en busca de nuevos pagos. Y cuando la hembra acabe justamente de amamantar a los pequeños, llegará el estío. Una época terrible de sequía, de calor y de falta de recursos alimentarios en el bosque mediterráneo. Fatigado, el polluelo grande del águila culebrera ha de soportar los rigores del sol. Y la perdiz, que bien entrado el mes de julio, está llevando por esos mundos hostiles a sus perdigones, jadea también bajo el sol implacable. ¿Qué hacen ahora nuestros lirones? Si ya se aletargaron durante el invierno, se han sacado ya adelante a su prole de primavera, si se encuentran nuevamente por la sequía sin recursos alimentarios. Los asombrosos duendecillos del bosque van a sacar buen partido de las frescas moradas de los pájaros carpinteros, porque justamente por estos días acaban de salir los torpes polluelos del pito real de los nidos horadados en la primavera por sus progenitores. Están aún trémulos, aferrados a las cortezas
o contemplando por primera vez el mundo exterior desde el seguro ventanal. Tan pronto como los bonitos pájaros carpinteros que tropiezan aún en su difícil y acrobática marcha por las cortezas abandonen los nidos, en muchos de ellos se instalará un nuevo inquilino. Buceemos en el nidal de hojarasca y descubriremos que es nuevamente nuestro increíble amigo el lirón careto, que no se contenta con hibernar, ha descubierto también la estivación, se aletarga durante el verano. Un par de meses permanecerá profundamente dormido en su confortable retiro nuestro amigo el lirón careto, hasta que el otoño le brinde nuevos recursos alimentarios, las bayas del quejigo, las uvas, las bellotas, todo cuanto necesita para tener unas nuevas bodas y traer al mundo, quizá en nuestra vieja tronca, una nueva